Bueno, pues Roberto, creo que podemos ir ya comenzando. Eh, Quiero darles la bienvenida a todos al webinar de esta tarde aquí en la Universidad Nueva San Salvador, UNSA. Tenemos, pues, como ustedes saben, de invitado al doctor Roberto Valdés. Él es doctor en filosofía iberoamericana por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. También tiene una maestría en filosofía en la Universidad de Loyola, Chicago, Estados Unidos, y una licenciatura en teología y también una licenciatura, por supuesto, en filosofía, también de la Universidad José Simeón Cañas. El doctor Valdés, pues, ha trabajado en 2015 y 2016 como editor general de la Dirección de Publicaciones de la Universidad Evangélica de El Salvador, y desde 2008 es profesor en la Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN, en donde pues imparte cursos de filosofía. Bueno, Roberto, muchas gracias, Roberto, por estar esta tarde aquí y compartir pues tus conocimientos históricos, los cuales pues ya hemos gozado de ellos anteriormente en esta serie de videoconferencias de la Universidad de San Salvador. Así que solamente tienes la palabra, Roberto. Bueno, muchas gracias, Germán. ¿Me escuchan, verdad? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se me escuchan? Te escucho, sí, sí. Muy bien. Pues, agradecerles ante todo a la Universidad de San Salvador la oportunidad que me da de hacer la presentación de este libro. Es un libro que se publicó en diciembre del 2022 por la Universidad Evangélica. El libro ahorita se publicó como un ebook, ¿verdad? Entonces está disponible en la página web de la Evangélica. Ahí se puede descargar de manera gratuita porque para mí era muy importante pues que fuera un libro que estuviera disponible. Digamos, son las virtualidades de los ebooks que pueden llegar mucho más rápido a una mayor cantidad de personas. Entonces, pues desde que se publicó, el libro más o menos tiene más de 400 descargas ya hasta el momento, ¿verdad? Que es un número bastante grande, digamos, para nuestros estándares, ¿verdad? Normalmente no tiene ni un año de publicarse, ¿verdad? Entonces, pues ha habido cierto interés y yo creo que eso es lo importante y por eso voy a animarlos a los que están acompañando y también a los que van a ver esta presentación después en grabación, ¿verdad? A que vean el enlace en el que se puede descargar el libro y ahí pueden ustedes ver en el tema que vamos a desarrollar y puedan descargar y ver el libro. ¿Sí? Catherine. Solo comentarles que el link está en los mensajes. Ahí lo pusimos para que puedan verlo. Muy bien. Entonces, voy a comenzar, voy a presentar una pequeña presentación. Me dicen en el momento en el que ya se vea. Me avisan. Ya podemos verlo. Y se ve bien, ¿verdad? Sí. Bien. El libro aquí se titula Golpe de Estado a la Asamblea Nacional Constituyente de 1885. Y como subtítulo, el libro se llama Es un ensayo de interpretación. Es un ensayo
porque ha habido muchas interpretaciones sobre por qué se le dio por qué las acciones o las sesiones de la Asamblea Constituyente de 1885 en El Salvador se suspendieron, ¿verdad? De repente el presidente Menéndez, porque esa es la verdad, en la época de Francisco Menéndez, él era el presidente, él manda a decir que la Asamblea va a suspender sus sesiones, a pesar de que ya había terminado el proceso de discusión por parte de los diputados de la Constitución de 1885. La Constitución se aprobó, se terminó de discutir, y cuando ya se iba a ratificar, el presidente Menéndez declara que hay que suspender. Entonces, claro, esta es una discusión, ¿verdad? Si es un golpe de Estado a esta asamblea o no. Yo en mi interpretación considero que fue un golpe de Estado. Lo importante es entender por qué, ¿verdad? ¿Por qué se le dio? Esto es también esto es muy importante por varias razones, porque nosotros estamos bastante acostumbrados a que hayan golpes de Estado al Ejecutivo, ¿verdad? Que se le dé golpe de Estado a los presidentes. Eso es lo que estamos normalmente acostumbrados. Y en muy pocas ocasiones se le da un golpe de Estado a una asamblea, ¿verdad? Entonces, esta es una novedad muy interesante, muy importante, ¿verdad? Y además era una asamblea que no era una asamblea legislativa normal, ¿verdad? Sino que es una asamblea constituyente, lo cual quiere decir que los diputados de una constituyente están absolutamente en libertad para decidir qué van a hacer, cuál es la nueva Carta Magna. Entonces, podríamos decir que estamos frente al soberano mismo, ¿verdad? Es decir, es absolutamente libérrima, ¿verdad? Los diputados son absolutos. Fueron elegidos por el pueblo, por lo tanto, digamos, es una situación doblemente complicada, ¿verdad? Porque tenemos a un presidente, Francisco Menéndez, que era presidente provisional. Él había llegado después de unas batallas por derrocar al presidente Rafael Saldívar y a los sucesores de él. Él no estaba elegido por medio de elecciones. Entonces era un presidente provisional frente a una constituyente, ¿verdad? Es un presidente provisional frente al soberano mismo. Entonces, entonces es una cuestión que es muy importante de entender. Esto que les comparto aquí es la portada del libro. Este periódico es el periódico La República, un periódico en el que se da la noticia, es del 26 de noviembre, en el que se da la noticia que el presidente Menéndez ha disuelto la Constitución, la Constituyente. Se decretó su disolución el 26 de noviembre de 1885. Entonces el país quedó sin constitución. Por eso también los historiadores le suelen llamar a la Constitución de 1885 una constitución frustrada, que quedó ahí terminada, pero jamás entró en vigencia. Entonces, esto es importante porque al año siguiente, en 1886, Menéndez tiene que convocar de nuevo a unas nuevas elecciones. Y ahí sí, se va a terminar la elaboración de la Constitución y va a ser la Constitución más importante que ha tenido El Salvador, la Constitución de 1886. Esta Constitución prácticamente va a estar en vigencia hasta 1950, hasta que la Constitución en la época de Óscar Osorio pues la derogue. Se le llama la Constitución liberal por excelencia. Solo durante la época de Hernández Martínez, él la derogó.
porque recuerden que Hernández Martínez convoca a una asamblea constituyente que aprueba la reelección y se hace una nueva constitución en 1939, que estuvo en vigencia hasta 1944. Cuando cae Martínez, los militares y los civiles que están en el poder, luego de Martínez, dicen que hay que volver a jurar sobre la Constitución de 1886. Entonces, y va a quedar de nuevo habilitada hasta 1950, o sea, desde el 44 hasta 1950, básicamente. Entonces, esta tienen a mano izquierda ustedes la portada del libro y a mano derecha es la contraportada. En la contraportada lo que tengo es la publicación de la Constitución de 1886. Bien, con estos elementos en mano, la pregunta que yo me hago en la investigación es, bueno, es el inicio del proceso de investigación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se le da el golpe de Estado? Y para mí, aquí hay dos personajes que son muy importantes. Son dos diputados. Uno de ellos es Daniel Miranda y el otro es José Santos Villatoro. Estos dos diputados tienen un papel destacado en la sesión del 26 de noviembre, donde se decide la destitución. Lo interesante es que Miranda es un diputado conservador y Villatoro es un diputado liberal. La constituyente del 85, está dividida entre diputados liberales y diputados conservadores, en la línea más tradicional, digamos, de lo que nosotros entendemos que es el siglo XIX, ¿verdad? Que estaba dividido entre liberales y conservadores. Pero lo que yo encontré al hacer un análisis detallado de las sesiones es que Miranda y Villatoro se unen para decir que ellos no pueden seguir trabajando en la asamblea y que se hace como una especie de rebeldía y ellos dicen que no van a continuar con la sesión del 26 de noviembre y se van todos los diputados, dejan el hemiciclo y horas más tarde el presidente Menéndez dice, bueno, la asamblea se ha autodisuelto. Ese es el argumento de Menéndez, que la asamblea se autodisolvió y no que fue un golpe de Estado propiciado por el Ejecutivo. Entonces, la pregunta que yo digo, bueno, ¿orquestaron Miranda y Villatoro la disolución de la constituyente desde el interior de la asamblea? El hecho de que diputados conservadores y liberales se hayan puesto de acuerdo no es algo que necesita ser explicado. Entonces, en esta diapositiva que les pongo está la portada del diario oficial del día siguiente a la disolución, el 27 de noviembre. Y ahí aparece el decreto del presidente Menéndez en el que él dice, ¿verdad? Declaro a la faz de mis compatriotas que estaba muy lejos de dar un golpe de Estado y añadir un escándalo más a los muchos que presentaba la Asamblea. La visión tradicional que nos ha llegado hasta el presente es que se le dio un golpe de Estado porque quienes tenían el control de la Asamblea lo único que querían se les califica como personas ambiciosas, total de descalificativos y entonces descalificaciones, que eran traidores, que lo único que les interesaba era quitar del poder al presidente Menéndez, que lo que ellos se proponían era más bien darle un golpe de Estado al presidente Menéndez, preparar un golpe de Estado con la aprobación de esta Constitución del 85
Y entonces Menéndez lo que argumenta es: yo no he dado un golpe de Estado. Yo lo que he tratado es de que esta constituyente pues ya no siga, porque es un verdadero escándalo lo que están haciendo. Pero entonces el gran desafío es ir más allá de esta interpretación tradicional de que los diputados que controlaban la constituyente del 85 eran unos ambiciosos, y que lo único que querían era sacar a Menéndez del poder. Aquí les pongo el decreto de disolución de la Asamblea, ¿verdad?, firmado por el presidente Francisco Menéndez, a quien yo califico como un liberal radical, ¿verdad? Bien, ahora, ya cuando yo empecé, y esto es todo lo que va el libro, ¿verdad? Entonces yo trato de desenmarañar, digamos, toda esta situación y no dejarme llevar por la interpretación, digamos, tradicional. Entonces, a lo largo del libro yo voy como tratando de ver quiénes son los que al final toman el control de la Asamblea, ¿verdad? ¿Quiénes son estos diputados ambiciosos que quieren darle un golpe de Estado a Menéndez? Y entonces yo lo que, digamos, haciendo un análisis así como de ciencia política, ¿verdad? Entonces yo les presento aquí cómo era la composición de la Asamblea del 85 a inicio de sus sesiones. Esta Asamblea comienza a sesionar el 15 de septiembre del 85. En ese entonces habían 42 diputados. De eso estaba compuesta la Asamblea. De esos 42, 15 diputados eran claramente conservadores. Yo lo he logrado, digamos, analizar, que defendían posturas conservadoras y posturas que favorecen a los católicos, a la religión católica, digamos. Entonces, son 15 de 42, eso representa el 37.5% de los diputados. Claramente no tenían mayoría, ¿verdad? Frente a los 27 diputados liberales que hacían un total del 62.5%. Entonces, como les digo, yo en el libro trato de probar con bastante detalle quiénes son liberales, quiénes son conservadores y por qué. Entonces, los diputados conservadores, estos 15 diputados, ellos promueven quieren una constitución conservadora procatólica, ¿verdad? Entonces, es lo que yo llamo, ellos defienden que se hagan unas reformas antisecularizantes del Estado. ¿Cuál es la agenda típica de los conservadores católicos del siglo XIX? ¿Qué es lo que defendían los diputados? El Partido Conservador en el siglo XIX, ¿qué es lo que lo caracteriza? ¿Verdad? Entonces, su agenda es oposición al matrimonio civil. Es decir, ellos quieren que solo haya un matrimonio religioso. El matrimonio, el único válido es el católico, religioso. Están opuestos al divorcio, ¿verdad? Por aquello de que lo que ha unido Dios no lo separe nadie. Entonces, ven, es la agenda típica del Partido Conservador, ¿verdad? Que están en contra del matrimonio civil, en contra del divorcio, están en contra de los cementerios laicos, porque hasta no mucho, 1870, los cementerios los organizaba la iglesia, los mantenía la iglesia católica, lo cual es un poco complicado, ¿verdad? Porque si la iglesia no daba permiso se podía negar a dar permiso para enterrar, por ejemplo, a alguien que se había suicidado. O podían perfectamente decir, no, pues no podemos enterrar a alguien que no sea católico o a alguien que sea masón. Ellos tenían el poder. Entonces, parte de las reformas del Estado salvadoreño liberal es arrancarle todas estas instancias, estas instituciones a la iglesia, ¿verdad? Entonces, los diputados conservadores están en contra de la educación pública laica. Para ellos la educación debe ser católica, enseñar valores religiosos.
ellos están, la agenda liberal le ha prohibido a los sacerdotes a participar en política partidarista. Los diputados católicos quieren que se les permita de nuevo a los sacerdotes participar en elecciones populares y que puedan ser presidentes de la República, incluso como en su momento lo fue José Matías Delgado, ¿verdad? Entonces, ellos están en contra de la libertad de cultos y están en contra de una cosa bien interesante, que es la libertad de testar. Es decir, que para la concepción conservadora, uno no debe estar absolutamente libre para dejar el dinero o sus posesiones a las personas que uno quiere. El Partido Liberal defiende la absoluta libertad de que uno pueda disponer de su dinero y de su herencia como quiera. Bien, estos serían como la agenda conservadora, la cual en realidad, entonces yo les también verles así como para que lo vean cómo era la situación, ¿verdad? De 64, la bancada liberal frente a la bancada conservadora, ¿verdad? La mayoría era claramente liberal. ¿Y esto por qué es importante? Porque van a aprobar sin ningún problema todas las ideas políticas del liberalismo secularizante, ¿verdad? Entonces se reafirma todo lo que estaba en contra de los conservadores. Ahora, entonces, claro, el problema es, hubo un conflicto al interior de la Asamblea, pero es un conflicto entre liberales. Y aquí es donde está la complicación, ¿verdad? Porque lo que va a pasar es que el Partido Liberal es el que se va a dividir. No es un conflicto entre conservadores y católicos. A los conservadores los hicieron una aplanadora, ¿verdad? Se pasaron protestando los conservadores que no, libertad de cultos, y no representaban nada. Pero el problema es, por una razón extraña, el Partido Liberal se divide entre dos luego de haber derrotado a los conservadores. Y entonces se divide en dos bandos, los liberales, unos que se llaman chachacasteros, ¿verdad? Y otros que se llaman, yo los he llamado menendistas. Chachacastero viene de un nombre de un cerro en Cuscatlán, se llama el cerro El Chachacaste. Ustedes pueden buscar y se darán cuenta que sí existe el cerro El Chachacaste. Entonces ellos toman el nombre a partir de ese cerro, tiene su explicación. El hecho es que el Partido Liberal se divide entre dos, y entonces, si ustedes miran en esta diapositiva, tenemos de 27 diputados liberales, 20 se hacen chachacasteros, es decir, contrarios a Menéndez. Entonces, 20 más o menos chachacasteros y 8 menendistas. Entonces, aquí el presidente Menéndez pierde el control total de la Asamblea. Y entonces los chachacasteros van a poner una nueva agenda y van a empezar a aprobar unos artículos que el presidente Menéndez considera que no es adecuado. Y entonces, así como los conservadores tienen su agenda de artículos, ¿verdad? Su programa, los chachacasteros también tienen su programa de reformas que quieren introducir. Entre ellas, ¿cuáles? Esto es lo que yo les pongo aquí. El derecho de insurrección. La Constitución de 1885 es la primera que introduce el derecho de insurrección, que se mantiene hasta el presente. Ellos estaban promoviendo la libre portación de armas. También defienden que el presidente no pueda dar órdenes directas al ejército, sino que todas las órdenes del presidente
deben de ser mediadas a través del ministro de Defensa. Es una concepción, no tiene nada que ver con el conservadurismo ni con el catolicismo, se dan cuenta. Lo otro de ellos es que aparentemente son antiunionistas, ¿verdad? ¿Por qué? Antiunionistas centroamericanos porque ellos empiezan a poner muchas restricciones a los derechos políticos de los centroamericanos. Por ejemplo, y aquí es donde yo siento que esto es como un poco lo que nosotros somos en la actualidad. Ellos van a ratificar que para ser salvadoreño por nacimiento hay que haber nacido en el territorio. Antes de eso, si uno, por ser parte de la República Centroamericana, la antigua República Centroamericana, si uno nacía en Nicaragua, uno era salvadoreño por nacimiento. Si uno nace en Guatemala, era salvadoreño por nacimiento. Los chachacasteros dicen, se acabó esto, ¿verdad? Solo los nacidos en el territorio. Y por lo tanto, solo puede ser presidente de la República el que ha nacido en el territorio. Y lo mismo, solo pueden ser ministros de estados y diputados los que han nacido, los salvadoreños por nacimiento. Yo la verdad, si me permiten decirles, a mí, pues, me da la impresión de que muchos de los principios chachacasteros siguen presentes, ¿no? Hasta decir, nosotros tendemos a pensar que son los costarricenses los que eran bastante contrarios a los unionistas, ¿verdad? Eran bastante contrarios a la reunificación centroamericana, que son los que tratan de crear el concepto de una nación, ¿verdad? Dirigida por solo sus ciudadanos, pero la verdad es que, digamos, la asamblea, las constituciones salvadoreñas al final también tienen este carácter en el que se está apostando solo por los nacionales, por los nacidos en el país. Y entonces muchas de las discusiones que tienen los chachacasteros con los menendistas, porque los menendistas quieren mantener que cualquier persona nacida en Centroamérica pueda ser presidente de El Salvador. Por ejemplo, como lo fue Morazán, que es nacido en Honduras y fue presidente de El Salvador, como lo fue varios presidentes, Lindo, por ejemplo, que es de Honduras, y Guzmán, presidente Guzmán, que había nacido en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, claro, los chachacasteros lo que dicen, miren, la verdad es que solo El Salvador ha sido fiel a esto, porque solo en El Salvador hemos tenido presidentes nicaragüenses y hondureños, pero jamás Guatemala, jamás Nicaragua, Honduras, etcétera, le ha dado la oportunidad a ningún salvadoreño de ser presidente de Guatemala o de Honduras. Entonces, ya es la hora de que El Salvador, si ustedes quieren, no sé cómo, a veces me quedo sin conceptos, ¿verdad? Es como constituirlo en una unidad. Los Menéndez es contrario a todos estos puntos. Y entonces él, una y otra vez, le pide a los chachacasteros que reconsideren todos estos artículos, ¿verdad? Que los reconsideren. Y los chachacasteros dicen, no los reconsideramos, porque además tenemos la mayoría y además somos absolutamente libérrimos. Entonces, yo les pongo aquí la composición de la asamblea al iniciar el conflicto entre liberales. Entonces, si ustedes ven, al lado izquierdo tenemos la primera lámina que les puse, la división entre conservadores y liberales. La segunda, ya ven ustedes la situación tan lamentable en la que queda el presidente Menéndez, ¿verdad? Si ustedes ven ahí, menendistas, solo tienen el 16%. Los chachacasteros los chachacasteros tienen el 47% y los conservadores el 35%. Y si uno ve ya cómo queda en la bancada liberal, solo la bancada liberal en sí misma
pues los chachacasteros tienen una mayoría realmente abrumadora. Entonces, aquí es donde vienen mis sospechas, ¿me entienden? Digamos, ¿qué tiene que hacer un diputado conservador con un diputado liberal? Es la pregunta inicial que yo les ponía, ¿verdad? Entonces, entramos al problema, a la discusión que se fue dando al interior de la Asamblea. Se fue generando una discusión tremenda y también que pasó a la prensa. Se publicaba día a día lo que estaba pasando, que en la Asamblea era un pleito tremendo entre los diputados y que no había manera de entrar en razón, ¿verdad? Entonces aquí les he puesto, ven, esto pequeño, parte de un periódico, La República, del lunes 23 de noviembre, una pequeña nota que dice para que se den cuenta el ambiente que se vivía en la Asamblea. El 23 de noviembre es 3 días antes de que se declare la disolución. Entonces dice el texto, poco faltó que se tiraran la silla a las caras los señores diputados, cuando el viernes último se dio lectura a la nota en que el ministro de Gobernación, a nombre del presidente de la República, pide al Congreso Constituyente revea ciertos artículos aprobados ya del proyecto de constitución que se discute. Es decir, el presidente Menéndez le pide al ministro de Gobernación que le mande una nota oficial a la Asamblea solicitándole que revisen estos artículos. Todo fue muy formal, ¿verdad? Según lo establecen las reglas, pero los chachacasteros se molestaron, ¿verdad? Y entonces el segundo párrafo dice, los chachacasteros dijeron que la nota que les envió Menéndez descortés, impolítica, atentatoria, que tomarla en consideración era una mancha para los congresales del 85, que ellos sabían lo que habían hecho, que la historia lo juzgaría y que lo único que había que hacer era dar un voto de censura al señor Ulloa. Ulloa era el ministro de Gobernación. Entonces los diputados lo que les dicen es lo que podemos hacer es pedir la renuncia del ministro de Gobernación. Entonces ven, a 3 días, esos 3 días, lunes 23 al 26, el ambiente estuvo totalmente descontrolado y la prensa da cuenta día a día de toda esta situación y nadie sabe cómo va a parar, cuál es la solución, porque Menéndez lo que él argumenta, fíjense, razones no le faltaba, ¿verdad? Porque él piensa que son los chachacasteros lo que están preparando un golpe de Estado, porque primero, se aprueba la libre portación de armas. Segundo, todo el mundo puede tener armas. Segundo, se aprueba el derecho de insurrección. Tercero, el presidente no puede darle órdenes directas al ejército, sino debe de ser a través de su ministro de defensa o de guerra. Entonces, lo que Menéndez dice, bueno, ustedes son los que están preparándome un golpe de Estado. En el momento en el que se apruebe la Constitución, se puede apelar a estas cosas y entonces antes de que ustedes me den un golpe de Estado, mejor se lo doy yo, ¿verdad? Este es un poco simplista la situación, ¿verdad? Pero como le digo, esto es mucho más complicado y por eso es que muchos decían, es que ellos eran ambiciosos los chachacasteros, es que ellos lo que querían era simplemente que Menéndez dejara ser presidente, ellos querían ser los dueños del país, etcétera. Bien, entonces, seguimos aquí. Aquí yo les pongo en el diario oficial la nota que el ministro de Gobernación envía a la Asamblea, ¿verdad? Y entonces ahí les traigo un pequeño comentario que dice, ¿verdad? Ayer 20 del corriente, el gobierno por medio del ministro de Gobernación pasó una comunicación a la Secretaría de la Asamblea Constituyente con el objeto que se reconsiderasen algunos de los artículos ya aprobados, como cuáles: reglamentar el derecho de insurrección, libre portación de armas,
exclusión de los centroamericanos de los altos puestos públicos, que el Ejecutivo, ¿dónde estoy? Obrando como comandante general, no sea obedecido en sus órdenes mientras no sean comunicadas por el respectivo ministro de Estado, y otras disposiciones cuya práctica envuelve dificultades insuperables. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que están reconsiderando se está pidiendo que se reconsidere la agenda chachacastera, ¿verdad? No se está pidiendo reconsiderar el proyecto liberal secularizante, es decir, no se está pidiendo, el gobierno no está pidiendo que se reconsidere la libertad de cultos, la educación laica, el matrimonio civil, nada de eso. Entonces, claro, los conservadores ante este movimiento pues no tienen ninguna ganancia. ¿Qué ganan ellos? ¿Verdad? ¿Me entienden? ¿Qué ganan ellos? Si no está en discusión los artículos secularizantes. Después en las preguntas creo yo podemos ver ahí si va quedando esto claro, ¿verdad? No crean que eso no ha sido fácil llegar a todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué diputados apoyaron la propuesta de Menéndez? Dice, atacaron rudamente la comunicación del gobierno, o sea, la comunicación del gobierno, los diputados señores Carlos Bonilla, con frenesí, Chacha Castero, Manuel Delgado, masón y liberal y además Chacha Castero, Prudencio Alfaro, el liberal, masón, Chacha Castero, Camilo Arévalo, defendieron la propuesta del gobierno José Villatoro, liberal, Horacio Parker, conservador, y uno dice, ¿por qué los conservadores salen en defensa de la petición del gobierno? Cornelio Lemos, conservador, Daniel Miranda, conservador, con aplausos, dice, y otros cuyo nombre no recordamos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos 3 diputados claramente conservadores defendiendo al gobierno, las posturas del gobierno, y solo un liberal. ¿Qué pasó con la mayoría de los liberales? De diputados liberales. Es claro que perdió el control el presidente de la Asamblea, de su propia bancada. Entonces dice, otro comentario aquí a la derecha, la irreflexión agresiva y la prudencia estuvieron en lucha en la sesión de ayer. Afortunadamente, dice este periódico, La República, que es liberal, en medio de tanto desbarajuste, se hizo oír la argumentación juiciosa y valiente del representante doctor Daniel Miranda, conservador, haciendo un llamamiento al orden a sus colegas extraviados y demostrándoles hasta la evidencia que no había ninguna injuria, ninguna humillación de parte del Ejecutivo contra la Asamblea en las observaciones hechas por el ministro. Que el Ejecutivo estaba en su derecho a hacer estas observaciones. Bien, los conservadores están jugando un papel fundamental. Y entonces llegamos al desenlace, un artículo publicado al día siguiente de la disolución, que dice esto, ¿verdad? En la sesión de ayer, día 26, unos 18 diputados, propusieron, después de desechada la dicha nota del gobierno, que se volviese a la reconsideración. Aquí les voy a explicar qué es, el texto es un poco complicado, pero les voy a decir qué es lo que yo creo que pasó. Porque los chachacasteros le dicen al gobierno, no vamos a reconsiderar nada. Entonces, supóngase que el día 25, pero mi interpretación es que en la noche, creo que supieron de que el presidente estaba de alguna manera preparando un golpe de Estado. Entonces, el día 26, los chachacasteros dijeron, después de haber dicho no vamos a considerar la nota del presidente, llegan y dicen, reconsiderémosla de nuevo. ¿Me entienden? Como un juego. Te dicen, ayer la rechazaron, hoy la aprueban. Hoy sí, veámosla. ¿Por qué cambiaron de opinión?
Entonces dice, los restantes diputados se encolerizaron. Entonces dice, y hubo entonces en el seno del cenáculo de los padres conscriptos una especie de zafarrancho, de protesta enérgica de parte de los doctores Daniel Miranda, conservador, y don José Santos Villatoro, liberal, menendista, y otros que se retiraron del Congreso. O sea, la gente se fue, los diputados se fueron de la Asamblea protestando. Entonces dice, cerrándose poco después la sesión, a consecuencia de que no había números suficientes para continuarla. Es decir, no había quórum. Se acabó el quórum. Pero eso, lo que el presidente Menéndez dice, no es que se fueron de esa sesión, es que los diputados dijeron que no iban a regresar jamás. Entonces, los diputados, se disolvió la asamblea. Claro, la pregunta que uno se hace, ¿y dónde estaban los diputados suplentes? ¿Por qué no convocar a los diputados suplentes? Nada, ¿verdad? Supóngase que a las 10 de la mañana, los diputados chachacasteros dijeron, vamos a reconsiderar la petición del presidente Menéndez. Se fueron los diputados protestando. A las 4 de la tarde, el presidente Menéndez dijo, la asamblea está disuelta totalmente. E incluso mandó a poner militares a la entrada del palacio para impedir que los diputados pudieran entrar de nuevo a la asamblea. Entonces, cerrándose poco después la sesión a consecuencia de no haber número suficiente para continuarla. Esa sesión, digo yo. En esto debía de parar la serie de maquinaciones desarrolladas en el seno del Congreso mismo por los pocos opositores del gobierno que han empleado intrigas y argucias de malísima laya para crear el cisma entre el gobierno y el Congreso. Bien, quizás pudiéramos tener un pequeño descanso ahorita, sí, para ver si hay algunas preguntas, porque yo creo que esto es un poquito complicado. Y también si tenemos un pequeño receso, porque creo que sí necesito unos momentitos. ¿Les parece? Y regreso en 2 minutos. Sí, está bien. Regreso ahorita. Bien, quisiera como detenerme en este momento. Yo sé que no es es difícil participar y animarse a hacer preguntas, ¿verdad? Pero yo les animaría a que si hay algunas dudas, cómo sienten esto, porque es una situación política bien complicada, ¿verdad? Entonces, no sé, escuchar algunos comentarios. Vamos a decirle a Germán, a ver, Germán, ¿ha tenido sentido todo esto? ¿O muy complicado? Bueno, claro, es tal como tú dices, una situación complicada, porque de acuerdo a lo que yo he entendido, no hay explicación en cuanto a que unos diputados apoyan a los que se supone que son
sus contrarios en determinado momento, y eso hace pues que se vea todo confuso. No sé si es así. Sí. He estado tratando de prestar atención y sí, es complejo. Y entiendo pues que lo que es difícil saber a estas alturas es el porqué de esas posiciones que parecieran incongruentes. No sé si estoy yo un tanto confundido. Yo lo que quiero es que se den cuenta que estas mismas dudas son las mismas dudas que yo me encontré y que el esfuerzo de la investigación es ir un poquito más allá del tema de que estos eran unos ambiciosos, ¿verdad? Entonces yo en el libro trato de probar que los diputados chachacasteros eran personajes muy queridos dentro del Partido Liberal. Eran prohombres del Partido Liberal. Y de repente, de un momento para otro, empiezan a probar cosas que el presidente pues le parece muy peligroso, ¿verdad? Y fíjense que se argumenta mucho de que la agenda de los chachacasteros es liberal, pero es demasiado progresista. Es muy interesante, porque aquí, o sea, nosotros estamos acostumbrados a pensar de que solo hay liberales y conservadores y que las posturas liberales y conservadoras son muy claras, muy diáfanas. Pero el Partido Liberal, lo que esto revela es que habían corrientes dentro del mismo liberalismo. Entonces hay una corriente, y el mismo gobierno y los periódicos lo dicen, que los chachacasteros están demasiado avanzados, que el país no es El Salvador, el pueblo salvadoreño no está listo para un tipo de liberalismo tan avanzado. ¿Qué tienen ellos en mente? Pues tenían, supóngase, Estados Unidos, ¿verdad? La libre portación de armas, que ha sido como un elemento fundamental en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, el presidente Menéndez les dice, si quieren, yo simplificando las cosas, ¿verdad? Ustedes son liberales, pero entiendan que el pueblo salvadoreño no está listo para este tipo de leyes y que cualquier persona puede aprovecharse de esta situación y generar una inestabilidad política peor, ¿verdad? Entonces, claro, se da el golpe. Bueno, más o menos, no sé si alguna otra duda o todos antes, como alguien más, alguna. No sé si Gregorio Bello Suazo, que está más interesante, está más el doctor Contreras. Sí. Sí. Bueno, muy buenas tardes, licenciado Valdés. Vaya, en este punto que está tocando, naturalmente se queda todo a nivel de conjetura. Y yo pienso que podría ser por la situación que se había dado en aquel tiempo, recientemente, cuando dejó de ser presidente Rafael Saldívar, que era un reconocido masón y un gran liberal también. Podría ser que todavía existiera algún rescoldo de malestar entre liberales radicales, también masones reconocidos que habían luchado desde antes por las conquistas progresistas de parte de los liberales radicales y de los masones, como fue el caso, para mencionar un caso específico, cual fue la lucha denodada porque la mujer se superara intelectualmente, que se le sacara del recinto doméstico donde la iglesia la quería mantener siempre. Y esa fue una lucha muy fuerte que se tuvo que sostener contra la Iglesia Católica. Entonces,
Entonces pienso yo, pienso esto porque se ve que entre los liberales y masones que se oponían a lo que pedía el presidente Menéndez, siendo masones y liberales, pienso que quizás era como una secuela de lo que había pasado anteriormente. Pienso que podría ser algo así. Es que, muy bien, doctor. Fíjense que es como el punto mío es como de plantear como una cuestión abierta, digamos como que se examine las pruebas que yo pongo en el libro, ¿verdad? Porque yo el libro lo voy armando y voy poniendo pruebas, ¿verdad? Como para ir complejizándolas, para que se den cuenta que es una situación bien compleja. Fíjense que para que se den cuenta, por ejemplo, el presidente de la Asamblea en el 85 era Hermógenes Alvarado, masón, y el vicepresidente era Manuel Delgado, descendiente de José Matías Delgado, masón también, dos de los principales, digamos, masones a nivel político, digamos, en la participación política, Hermógenes Alvarado y Manuel Delgado, y los dos están en contra de Menéndez, ¿verdad? Por ahí, si queda tiempo, incluso les puedo enseñar un texto que escribe Manuel Delgado en contra de Menéndez, tremendo, ¿verdad? Entonces, y claro, pero por otro lado, ¿cómo hacer? Menéndez tiene un grave problema porque a él se le parte en dos el Partido Liberal, se divide, y él tiene que recomponer la unidad del Partido Liberal. Y para que se vean, digamos, la generosidad del presidente Menéndez, digamos, ¿verdad? Él le ofrece la presidencia de la Corte Suprema de Justicia a Hermógenes Alvarado, a quien había sido uno de sus enemigos principales en la Asamblea. En diciembre, Menéndez le ofrece la presidencia de la Corte Suprema y Hermógenes Alvarado se la rechaza. Y a Manuel Delgado, que era el vicepresidente de la Asamblea, le ofrece ser ministro de Relaciones Exteriores. Y sí lo acepta Manuel Delgado. Y de hecho, Manuel Delgado va a ser el canciller de El Salvador casi hasta su muerte. Desde 1886 hasta más o menos 1910, 1912, Manuel Delgado es el canciller de El Salvador. Entonces es un pleito que uno no entiende, ¿verdad? Es un pleito entre liberales. Quizás alguien más, el doctor Gregorio Bello. Gracias, doctor, por su ilustración. Yo tengo una pregunta un poco relacionada, obviamente, pero ¿qué pasó con la educación? A Menéndez se le ha considerado digamos, uno de los grandes reformistas de la educación en El Salvador. Y me parece esa contradicción entre conservadores, que cuando la educación realmente era la base fundamental del desarrollo del país. Incluso después, creo que fue después, Hermógenes Alvarado fue rector de la universidad. Sí. Entonces hay una imbricación de ciertas líneas que uno no entiende, ¿no? Además, creo que fue Menéndez quien le da cabida a un grupo de colombianos que venían huyendo de allá de la represión del gobierno dictatorial y conservador, y les da apoyo acá y los usa después los involucra en el sistema educativo, ¿no? Entonces me parece que creo que es un aspecto importante también sobre esto, porque se abrió una posibilidad de desarrollo educativo que al final, pues, no sé si fracasó o no. Fíjese que digamos, por eso es que digamos, para tratar de entender esto que pasó aquí, ¿verdad? Yo lo que insisto es que
digamos, todo lo que tiene que ver con la educación, hay una unidad total entre los liberales. O sea, todos los liberales, la bancada liberal está totalmente de acuerdo en las ideas educativas del presidente Menéndez, ¿me entienden? ¿Verdad? Todos los liberales están a favor del matrimonio civil, del divorcio, de que haya libertad de culto. Esto es como la agenda propiamente liberal, ¿verdad? Entonces, el choque por la educación, no se da un choque entre liberales por la educación, ¿verdad? Eso no fue el pleito. El pleito es porque estos liberales quieren poner el derecho de insurrección, la libre portación de armas. Y entonces, claro, uno dice, pero esto no, pero ¿de dónde se saca usted esto? Me pueden decir, ¿verdad? Entonces, por eso es que el libro está lleno de documentos como esto que les he presentado, ¿verdad? En donde yo les demuestro que el problema no es por la educación laica, ¿verdad? Todos están a favor de la educación laica, todos los liberales, los conservadores por supuesto que no. Pero ¿por qué darle un golpe de Estado? ¿Verdad? A una constituyente tan liberal. Y fíjense que como al siguiente año Menéndez tiene que organizar unas nuevas elecciones para una nueva asamblea, porque el país se quedó sin constitución. De hecho, Menéndez, después de disolver la asamblea en el 85, él se declara dictador, ¿verdad? Y ahí está, porque no hay elecciones ni hay asamblea que lo pueda ratificar como presidente constitucional. No hay constitución. Entonces Menéndez dice, yo me declaro dictador. Y claro, dice una dictadura benévola, ¿verdad? Pero es porque no hay constitución, ni hay asamblea, no hay nada. Entonces no le queda de otra más que declararse dictador. Entonces tiene que convocar de nuevo elecciones en el 86. En el libro analizo yo la elección del 86 y vuelve, la mayoría de los diputados son liberales y los que los que tienen el control de la asamblea dicen que ellos admiran mucho el trabajo de los chachacasteros y retoman mucho de los planteamientos chachacasteros. ¿Cuál es la prueba? Bueno, que tenemos el derecho de insurrección. Se mantiene, que fue una propuesta del 85. Tenemos que para ser presidente de El Salvador hay que nacer en el territorio, ¿verdad? Esa es una propuesta chachacastera. Y son datos innegables, ¿entiendes? Tanto es así que en la Constitución de Osorio de 1950 va a reintroducir la idea de que se puede ser presidente los nacidos en Centroamérica, pero hasta 1950, ¿verdad? O sea, Osorio es como recuperar la tradición de Menéndez, pero la verdad es que mi hipótesis es que muchas de las ideas de los chachacasteros se van a mantener y va a configurar el país, y por eso es que tenemos el derecho de insurrección. Y este tipo de principios más propios de los chachacasteros. No sé si más preguntas, más dudas, no quisiera yo como entrar como, bueno, aquí realmente nadie entiende lo que está pasando, ¿verdad? Porque el primero soy yo, ¿verdad? Entonces, pero en mi libro, por eso les invito, ¿verdad? A que lo vean y lo examinen con tranquilidad. Por eso yo le pongo humildemente un intento de interpretación de lo que pasó ahí, ¿verdad? Que la historia a veces se repite, ¿verdad? No sé. ¿Verdad? Pues llevamos una hora ahorita. No sé si ustedes quisieran que terminara de enseñarles algunas cosas más de la presentación que tenía.
¿O paramos aquí? Claro, claro, sí, sí. Todavía tenemos un poco de tiempo, ¿verdad? Fíjense, yo lo que quisiera ahorita es, vean, son textos que yo pongo aquí. Entonces yo presento aquí varias interpretaciones de por qué se disolvió la constituyente. Entonces, esta es la interpretación oficial de los hechos. Dice que últimamente el espíritu de discordia ha venido a manifestarse en hechos en la acalorada sesión del día de hoy, en que un grupo considerable de miembros de la Asamblea, no queriendo ser el juguete ni el escarnio de los opositores, abandonó violentamente sus asientos con protesta de no volver más a ocuparlos, quedando por el mismo hecho disuelto el Congreso. ¿Queda disuelto el Congreso? Solo porque no hay quórum un día en una sesión, porque se rompe el quórum, ¿verdad? Aquí esto es a mí lo que me parece sospechoso, ¿verdad? Entonces dice, vean a la mano derecha, dice, en tales circunstancias el gobierno, Menéndez, que venía contemplando los trabajos antisociales y antipatrióticos de la mayoría relativa del Congreso, creyó llegado el momento de poner término a tanto escándalo y graves ofensas al buen sentido del pueblo. Entonces, expidiendo en el mismo día del desconcierto del Poder Legislativo el decreto del 26 de noviembre, declarando continuar el ejercicio de la dictadura por haberse desorganizado aquel soberano cuerpo, sin llegar a su alta misión ni haber correspondido a las nobles aspiraciones de los pueblos de la República, costándole a esa estéril reunión cerca de 30,000 pesos. Esta es la interpretación de Menéndez. Son un grupo de diputados veleidosos, ¿verdad? Ahora viene la interpretación. ¿Qué dijeron los chachacasteros? Porque yo tuve la suerte de encontrar, no aquí, sino en un periódico en Costa Rica, se publicó, se reprodujo el manifiesto de los chachacasteros, en donde dan la versión de los hechos y la incorporo, ¿verdad? Entonces, digamos, estos documentos que les pongo aquí se perdieron aquí en El Salvador, solo están porque un periódico en Costa Rica los reprodujo. Y entonces los chachacasteros dicen por lo contrario, esto fue lo que pasó, que el soberano Congreso no se ha disuelto de hecho, como se pretende hacer valer, sino que una minoría compuesta de los representantes de la reacción política, y yo subrayo reacción política porque eso quiere decir conservadores. O sea, los chachacasteros dicen, que son liberales, dicen, aquí los conservadores nos dieron el golpe, ¿verdad? Quiere decir que Menéndez se alió con los conservadores. Dice, al ser descubierta en sus solapados trabajos, ha abandonado el puesto de una manera desatentada, ruda e incalificable, solamente con el antipatriótico objeto de producir un trastorno y enervar los golpes dirigidos a nulificar sus bastardas maquinaciones. Es decir, los chachacasteros dicen, el presidente Menéndez salió con los conservadores para darle un golpe de Estado a la Asamblea. Dice, vean a la derecha, dice, el jefe del gobierno provisional, no obstante sus buenas intenciones, asediados por la reacción política, amalgamada con el partido ultramontano, o sea, católico e intransigente, conservador, ha sido sorprendido por los hombres que componen ese círculo funesto, en conveniencia con el doctor Don Cruz Ulloa, que era el ministro de Gobernación, nombrado ministro. Entonces, los chachacasteros dicen, Ulloa es el representante del conservadurismo. Y esta interpretación este es el texto que yo les decía de Manuel Delgado, chachacastero, masón y vicepresidente de la Asamblea, liberal. Dice, un texto durísimo contra Menéndez, le dice Manuel Delgado. Su autoridad, general Menéndez, no es ni ha sido nunca ilimitada.
Nadie le ha conferido ese poder dictatorial de que lo quiere investir los redactores del periódico La República. Todo lo contrario, dice, por el plan de Chalchuapa, se comprometió a defender el imperio de la moral y el derecho y a garantizarnos el pleno ejercicio de nuestras libertades conculcadas durante el mandato de Rafael Saldívar. Si no hubiera usted cumplido este compromiso, no sería usted un hombre honrado. Y continúa a la derecha, dice, pero aún en el supuesto de que usted hubiera sido dictador, en el sentido de la República, su autoridad omnímoda habría desaparecido desde el momento en que se reunió el Congreso Constituyente. Y yo, francamente, creo que tiene razón Manuel Delgado. Una vez se constituyó el Congreso Constituyente, el presidente no tenía el poder, ¿verdad? Y esta es la gran acusación de alguien tan importante como Manuel Delgado. Es decir, la dictadura frente a frente de la representación del pueblo, el único soberano, es pura y simplemente el mayor de los absurdos. A mí me parecen unos textos muy fuertes. Y entonces, ahora, ¿qué piensan los católicos? Los católicos lo que van a decir es que Menéndez le dio el golpe de Estado a la Asamblea porque Menéndez está en contra de la educación laica, del matrimonio civil, de los cementerios laicos. O sea, los católicos dicen, el presidente Menéndez le dio golpe a la Asamblea porque quiere salvar a los católicos. Y vean un texto típico católico. Dice. El 26 del corriente, a las 10 de la mañana, se promulgó solemnemente el decreto del gobierno sobre disolución del Congreso Constituyente. Este acto produjo el regocijo general del pueblo, que veía con profundo dolor los conatos del partido masónico liberal triunfante en el Congreso. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? El partido masónico liberal, para consignar en la Carta Magna como principios fundamentales las tendencias irreligiosas y antisociales que son el ideal de todas las sectas y de todos los anarquistas. El pueblo saludó este decreto con entusiastas aplausos y después lo paseó por las calles entre las dianas de la banda militar. El pueblo estaba contento porque se disolvió la asamblea, ¿verdad? Y vean esto que dice aquí, ¿verdad? El pueblo salvadoreño, dice el periódico conservador, es esencialmente católico y pretender arrancar de su conciencia la religión divina que aprendió de sus padres, pretender apagarle la luz que ha alumbrado su civilización, pretender cegarle la fuente eterna e inagotable de su moralidad, y pretender todo esto con la introducción de innovaciones absurdas, como la enseñanza laica, matrimonio laico, cementerios laicos, constituciones y leyes laicas, es lo mismo que pretender destruir y aniquilarlo. Y aquí, ya esto ya no se lo voy a leer, pero aquí lo que dice el texto es que fue el presidente Menéndez le pidió al vicario de San Salvador que tocaran las campanas de catedral porque la disolución de la asamblea era un triunfo para el pueblo católico. Y entonces uno dice, ¿es esto fake news? ¿Verdad? ¿Me entienden? ¿Es esto fake news? Realmente el presidente Menéndez le pidió al vicario que tocara las campanas porque esto era un triunfo para la iglesia. Esto está publicado, ¿verdad? Está publicado en el periódico El Católico que aparecía todos los domingos. Es como la iglesia, ¿cómo se atreve? Digamos, si esto es falso, ¿cómo se atreve a decir el presidente Menéndez pidió que tocáramos las campanas?
porque esto es un triunfo del pueblo católico. ¿Es esto fake news? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Quién tiene razón? Los conservadores que dicen el presidente Menéndez disolvió la asamblea porque es católico y está en contra de los masones. O el presidente Menéndez disolvió la asamblea porque él quería eternizarse en el poder. No quería límites a su poder. No lo sé. No sé, quizás por aquí. Sí, yo espero que tengan los mismos problemas en su mente, en su cabeza que yo tengo, ¿verdad? Porque es muy fácil decir, no, pero todo esto es mentira, ¿verdad? No, esto no es así. Quizás una cosa que para mí es muy importante es cuando uno empieza a leer las fuentes primarias y uno empieza a leer los periódicos de la época, uno se da cuenta que las cosas no son tan sencillas, ¿verdad? Entonces, el ponerse en contacto con las fuentes, lo que se escribía en el día a día, lo hace a uno ver las situaciones de una manera que la política siempre es compleja, ¿verdad? Fíjense que la persona que escribió el prólogo al libro, el doctor Heriberto Erquicia, él me dijo, pues, que cuando me dijo, mira, me pareció increíble esto, porque pareciera que estábamos hablando del Salvador de hoy, ¿verdad? De los conflictos y de los pleitos entre partidos políticos. Yo me sentía como que estaba en El Salvador, del siglo XX y del siglo XXI. Y estábamos hablando del siglo XIX, ¿verdad? Bueno, quizás por aquí sí, no sé. Yo lo único que les invito es que lean el libro, ¿verdad? Lo pueden descargar y está. Y algún día nos podemos tener una sesión de lectura, ¿verdad? Y discutir y ver si no es cierto esto, o aquí este punto no está claro. Me encantaría mucho, porque yo mismo no sé a veces qué hacer con las fuentes. Germán. Pues, Roberto, muchas gracias por esta interesante conferencia y nos queda pues esa lección, ya que el doctor Erquicia dice pues que pareciera que la historia se repite. Muchas gracias por dejarnos, y sí, hay que leer el libro y muy interesante. El doctor Rafael Hernán Contreras nos quiere decir algo, claro que sí, por supuesto, nuestro doctor emérito. Sí, nada más decir que esta ha sido una lucha de parte de los liberales radicales y masones, desde luego, que estaban incluidos en ese sector, por todas las medidas progresistas que costaron conseguir. Y eso ha sido también por parte de los sectores conservadores, también ha persistido ese esfuerzo, esa lucha. Tanto es así que en las constituciones de 1886 y 1950, que han sido dos de las constituciones mejores que hemos tenido, porque es en las que se ha consagrado esas medidas progresistas. Ahí la enseñanza laica fue una de las grandes conquistas. Pero si vemos nosotros ya en la Constitución de 1983, que es la vigente con una reforma, que ya no se menciona el laicismo,
Y en el artículo 57 de la misma se dice que la enseñanza que se imparta en los centros educativos oficiales será esencialmente democrática. Ya no dijo, ahí está el cambio. esencialmente laica. No es lo mismo. Naturalmente que ahí es donde uno deduce que los constituyentes del 83 tuvieron alguna nefasta influencia para llegar a poner esa frase que no quiere decir nada. Es decir, una enseñanza esencialmente democrática, demasiado genérico, ¿no? Entonces, ahí vemos pues que los esfuerzos por parte de los sectores conservadores ha persistido, ¿verdad? Pero bueno, así es. Nada más eso quería agregar. Y agradecemos al doctor Valdés por tan ilustrativa conferencia y sumamente interesante. Así que muchas gracias, Roberto. Muchas gracias realmente a ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos al doctor Roberto Valdés por esta conferencia tan importante para conocer pues, más nuestra historia. Si no hay más, pues solamente resta anunciar la próxima videoconferencia, la cual será el jueves 14 de septiembre a las 4 de la tarde. Y vamos a tener en esa ocasión al doctor Dieter Lenhoff de Guatemala, quien es uno de los historiadores de la música y de las artes en Centroamérica, uno de los historiadores más importantes que tenemos nosotros en nuestra región. Él ha publicado varios libros con los temas pues, relacionados a la música y las artes centroamericanas. En esa ocasión el doctor Lenhoff nos va a hablar sobre el barroco en Centroamérica. Pues si no hay más, muchas gracias a todos por estar esta tarde con nosotros y nos veremos muy pronto. Saludos.